Gracias a Dios. Hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, hermanos, con nuestra mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, hermanos, que dice: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana, Padre Celestial, Dios de creativo y amor infinito, que nos has llamado a conocer y adorar solamente a ti, Señor, en medio de un mundo lleno de ídolos falsos y filosofías vacías. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta oportunidad de sumergirnos en tu palabra en este capítulo de Hechos 17. Abre nuestros ojos para ver los desafíos a nuestra fe y fortalece nuestra confianza en el Evangelio y prepara nuestros corazones para esperar y celebrar con conversiones genuinas, Señor. Que tu Espíritu nos guíe a mantenernos firmes como Pablo en Atenas, proclamando a Jesús como el único y suficiente Salvador. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Siéntense, mis amados hermanos, y que Dios les bendiga. El título del mensaje del día de hoy, hermanos, está basado en el libro de los Hechos, capítulo 17, hermanos. Este es un pasaje de la Biblia muy tremendo, hermanos. Si nosotros queremos evangelizar, nosotros queremos llevar el evangelio a las personas de nuestra ciudad que están metidas en idolatría. La ciudad de Atenas, hermanos, podemos compararla con la ciudad de San Miguel de Allende, una ciudad muy cosmopolita, una ciudad de diversas culturas, una ciudad de muchas personas que vienen de muchas partes del mundo, una ciudad, hermanos, que se caracteriza o se quiere caracterizar por ser una ciudad de primer nivel, de primer mundo, o de un conocimiento por encima del promedio de las personas. Y hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros como hijos de Dios, debemos mantenernos firmes en un mundo pagano. Ese es el mensaje del día de hoy que tienen ustedes ahí en sus hojitas, hermanos, del mensaje del día de hoy: manteniéndose firme en un mundo pagano. Y el versículo clave, hermanos, que quiero que ustedes noten, está en el versículo 16, por favor, hermanos, si lo podemos leer todos juntos. Dice el versículo 16, hermanos, ahí en las hojitas. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si me permiten, hermanos, cambiar un poquito, ¿verdad? Aquí la palabra Atenas por la palabra San Miguel de Allende. Creo que sería muy válido, ¿verdad?, que pudiésemos leerlo con esos ojos espirituales. Mientras Pablo los esperaba en San Miguel de Allende, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué cosa, hermanos? A la idolatría. No debemos de cerrar los ojos, hermanos, de que nuestra ciudad está entregada a la idolatría, de que la ciudad está entregada a este pecado de la idolatría. Así que yo esperaría, hermanos, que este pasaje de la Biblia nos sirviera a todos nosotros que somos ciudadanos y que vivimos aquí en San Miguel de Allende, nos sirviera para poder anunciar el evangelio directamente a tres tipos de personas, o a las personas que viven aquí en la ciudad y que a lo mejor ustedes ya descubrieron qué tipo de personas son. A lo mejor usted fue un tipo de persona como la que vamos a hablar el día de hoy, pero a lo largo de la lectura que hicimos ahorita en la introducción, podemos ver nosotros que Pablo se enfrentó a las personas que estaban en Atenas y les comunicó el evangelio, la palabra de Dios, de una manera muy sencilla, hermanos, porque la verdad es que no tiene mucha teología lo que Pablo les dijo allí en Atenas. Más bien lo que sí tiene es mucho evangelio. Ahora, nosotros decimos que no tiene mucha teología porque nosotros ya conocemos, ¿verdad?, mucho de teología, de doctrina y de la palabra del Señor. Pero como sea, hermanos, nosotros tenemos que aprender como Pablo estuvo exponiendo la palabra del Señor. Hay tres cosas que yo quiero que ustedes puedan ver, hermanos, en este pasaje de la Biblia. Número uno, ustedes van a experimentar desafíos a su fe. O sea, nuestra fe está siendo desafiada cada día, hermanos, en San Miguel
de Allende. Número 2, hermanos, ustedes pueden expresar confianza en su fe. Ustedes pueden expresar confianza. Pablo a lo largo de este capítulo expresó una confianza muy grande. Y número 3, ustedes deben de esperar convertidos, hermanos. Ustedes deben de esperar personas que se conviertan a la fe en Cristo Jesús. Y déjeme introducir este pasaje de la Biblia de la siguiente manera. Cuando estuve leyendo este pasaje de la Biblia, hermanos, para mí fue muy significativo y realmente muy perturbador a la vez, porque aquí está el pensamiento que les quiero decir. Nos estamos alejando de un consenso cristiano en nuestro país y en nuestra ciudad. Lo voy a volver a decir una vez más. Nos estamos alejando de un consenso cristiano en nuestro país y en nuestra ciudad por causa de la idolatría. Ahora, es cierto que hay muchos que amamos al Señor Jesucristo, y es cierto que hay muchos que creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, y que Jesucristo es el único Salvador. Pero aquellos que hacen encuestas, como las personas, ¿verdad?, los institutos, las escuelas, las universidades, las consultorías que hacen encuestas, nos han dicho algo muy alarmante, hermanos, y yo espero que podamos, pues, tomar nota, ¿verdad?, de algunas encuestas que están saliendo hoy en día. El informe de una investigación de un instituto llamado Barna, así se traduce, dijo que casi 2 de cada 3 adultos en Latinoamérica y especialmente en México sostienen que la elección de una fe religiosa sobre otra, escúchenme bien, la elección de una fe religiosa sobre otra es irrelevante. Es decir, para mí es irrelevante si yo pertenezco a esta fe, si pertenezco a esta otra fe, si a ratito por moda soy de esta otra fe, o mis hijos o lo que sea son de otra fe. Es irrelevante una fe sobre otra. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque dicen que todas las religiones enseñan las mismas lecciones básicas sobre la vida. Y cada vez más nosotros, como mexicanos y latinos, estamos creyendo que Jesucristo cada vez es más bueno, es maravilloso de hecho, pero Él es solo una opción entre muchas opciones. Y lo que estamos llamando a eso hoy se llama pluralismo. Es decir, que hay un montón de dioses, o hay un montón de religiones, o hay un montón de estilos de vida, la cual puede la persona escoger, y al final dicen nos va a llevar al mismo camino. Y que se nos llama a aceptar todas las religiones como iguales, y de alguna manera somos intolerantes si no abrazamos a otros y a otras fes. Y decimos, su religión es tan buena como la mía. Yo que me desenvuelvo en un ambiente, ¿no?, donde trabajo con muchos religiosos y de muchas fes también y confesiones de fe, eso sería una ofensa si alguien llegara a decir, no, yo no puedo tomarme una fotografía con él, o yo no puedo abrazar a este ministro de culto, o yo no puedo estar en la misma mesa, ¿verdad?, dando gracias a Dios por los alimentos en un desayuno que vamos a tomar con una persona de una fe distinta. Eso sería intolerancia. De hecho, nos dicen que la tolerancia está mal. No se supone que los toleremos, porque eso asume que no estamos de acuerdo con ellos. Pero eso, ¿verdad?, tampoco va un poquito más allá. Quieren ir más allá de la tolerancia, que solamente aguantar, soportar o resistir, sino quieren ir a una aceptación y a una aprobación. Y ese paso, hermanos, es peligroso. Es una insinuación de que pensamos que algo está mal con su fe, si siquiera nada más la toleramos. O sea, yo lo tolero a él, y hay un dicho que a lo mejor ustedes lo han escuchado muchísimo, ¿verdad?, que dice que nosotros estamos unidos en lo que coincidimos, ¿verdad?, y en las diferencias simplemente tenemos tolerancia. En otras palabras, nos están diciendo, ¿verdad?, que inclusive ese tipo de pensamiento ya ahora está mal. Entonces debemos de aceptar, como dije ahorita, y debemos de aprobar muchas de las cosas que ellos están haciendo como si fueran verdaderamente bíblicas. Y amados hermanos, mi pregunta es, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos retorcer nuestras manos, o debemos rendirnos en desesperación, o debemos de dar una respuesta creíble a estos desafíos a la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, en este mensaje quiero decirles qué es lo que debemos de hacer a la luz de la Biblia. Y lo que debemos de hacer, hermanos, es izar nuestra bandera, levantarla, nuestra bandera de la fe, y esperar que otros realmente se conviertan a esta fe y que otros crean en el verdadero Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer, mantenernos firmes. Ahora, en este episodio del capítulo 17, del que voy a hablarles ahora, es basado en el libro de los Hechos, es un episodio en la vida del apóstol Pablo.
El apóstol Pablo está en una gran ciudad llamada Atenas, ¿sí? Sabemos de ella, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes han ido alguna vez. Yo quisiera ir algún día a esta grande ciudad cosmopolita, Atenas, en Grecia. Y Atenas era el centro intelectual y cultural del mundo antiguo. Por eso digo que San Miguel de Allende se quiere parecer un poquito, ¿verdad?, al tema cultural y también intelectual de este mundo moderno. Está esperando que sus compañeros se unan a él. O sea, él llegó ahí de paso nada más. Así que Timoteo y Silas, que eran sus compañeros, ellos estaban de camino. Y Pablo está solo en esta gran ciudad. O sea, él no conoce a nadie. No sé si algún día han estado solos en alguna gran ciudad, que no conozcan ustedes absolutamente nadie. Varias veces yo me he encontrado solo, ¿verdad? Y en mis viajes, o cuando voy así por mi trabajo, me encuentro solo en una de las grandes ciudades. Y permítanme decirles esto, que la prueba de nuestro carácter, el suyo y el mío, es lo que hacemos cuando estamos solos en una gran ciudad. Porque, bueno, este es tema para otro mensaje, porque a veces la gente dice, bueno, pues nadie me ve, ¿no? Estoy solo, nadie me conoce, pues entonces puedo entrar a un bar, o puedo entrar a un lugar de mala reputación, puedo ir a ciertos lugares, puedo ir a una feria, puedo ir a un baile, etcétera, pues acabo que nadie me conoce. Y he visto a mucha gente pensar de esa manera. Pero Pablo está solo en esta gran ciudad y está desesperado y está esperando a sus amigos. A lo mejor estaba desesperado también. Y así, mientras está en la ciudad de Atenas, está caminando por las calles de Atenas para conocerla. Y mientras caminaba por una de las calles principales de Atenas, su espíritu se agita dentro de él y encuentra algo que era conmovedor, porque ve la profundidad de la desesperación y de algo que está depravado y la maldad de esa ciudad. Pablo vio falsos maestros que vendían droga para el alma, un narcótico para el espíritu para el espíritu de sus vidas, y vio templos paganos que estaban llenos de gente vacía. Ahora, quiero recordarles que la antigua Atenas era un centro cultural de este mundo antiguo, y la gloria de Atenas era realmente abrumadora. Si ustedes van a ese capítulo 17, los que han visitado Atenas hoy en día cuentan que siempre quieren ir a conocer las ruinas de Acrópolis, porque ahí está el famoso Partenón y todas las otras cosas que quedaron de la ciudad que estaba ahí en el tiempo de Pablo, e incluso antes del tiempo de Pablo ya existía esta hermosa ciudad. Y Pablo había llegado a la ciudad después de que se le llamaba la Edad de Oro de Pericles, que era un filósofo, y esta ciudad era absolutamente abrumadora para verla. Pablo miró hacia una montaña llamado Acrópolis, y ahí está asentada la Acrópolis. Estaba en un edificio arquitectónicamente perfecto para su tiempo. Quizás que el hombre haya creado alguna vez alguna arquitectura como el Partenón, dedicado a una diosa, que vamos a ver ahorita más adelante en este Partenón. Ahí estaba en la mera cúpula esta diosa. Todo el mundo que entraba a la ciudad veía a esta diosa y sabía que esa ciudad pregonaba las relaciones libres, el sexo sin cuidado y las relaciones promiscuas. Y luego no solamente era el centro cultural del mundo, sino que Atenas, según la historia, era el centro intelectual del mundo antiguo también. Era la capital intelectual de la humanidad. El arte, la literatura, la filosofía, esto era lo que esperaba y lo que estaba esperando la gente cuando iba a Atenas a visitarla. Ahí era el lugar natal de un filósofo llamado Sócrates y Platón, nombres que se hablan con reverencia en el reino de la filosofía. Y no solo era el hogar de Sócrates y Platón, sino que se convirtió también en el hogar adoptado de un filósofo que también fue muy grande llamado Aristóteles, Epicurio y Zenón. Y estos filósofos estaban ahí como resultado de esa superioridad cultural y como resultado de este intelectualismo. Era una ciudad que estaba llena de cinismo también. Era una ciudad que estaba llena de esnobismo. Era una ciudad que estaba llena de debates. Y Pablo estaba allí en esta ciudad, y Pablo iba a compartir a Jesucristo y se va a encontrar con una fuerte resistencia, y vamos a aprender algunas lecciones por lo que pasó ahí mucho tiempo Pablo después de esto. Estaba pasando Pablo en una sociedad que estaba completamente corrompida. Y hermanos, haciendo esta ilustración de lo que era Atenas, no estoy errado en decir que nuestra ciudad de San Miguel de Allende
también va en esa misma dirección y en ese mismo camino. Hoy en día nuestra sociedad y nuestras ciudades están también encaminadas hacia ese mismo sitio. Esta escritura que vamos a estudiar el día de hoy no es solo lo que ha pasado, es lo que está pasando también en nuestra actualidad. No solamente es lo que se dijo hace mucho tiempo, sino lo que Dios está diciendo hoy en día para nuestra ciudad de San Miguel de Allende. Y a nuestra ciudad hoy, y a nuestra iglesia hoy, a usted y a mí, que estamos viviendo en esta ciudad que se caracteriza por todas estas cosas. Hay 3 cosas que Pablo encontró en esta ciudad antigua de Atenas. Y esas son las 3 cosas que ustedes encontrarán también en nuestra ciudad. Ya sea que vivan aquí en San Miguel de Allende, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey o en una ciudad grande, en cualquier ciudad del mundo. ¿Qué 3 cosas encontró Pablo allí en Atenas hace muchísimo tiempo? Bueno, primero, antes que nada, y antes de entrar al primer punto, Pablo encontró idolatría supersticiosa. Eso fue lo que encontró Pablo. Una inmensa idolatría supersticiosa. ¿Por qué digo supersticiosa? ¿Qué significa la palabra superstición? Bueno, era una idolatría que era un tipo de suerte y adivinación, y si alguien no hacía lo que estaba culturalmente aceptable en esa ciudad, entonces alguien decía, te va a ir mal. Si no lo haces, te va a ir mal. Como hoy en día, si no sales a las procesiones, si no recibes a fulano santo, si no recibes a fulana santa, si no recibes a la Virgen o no recibes al Santísimo en tu casa, entonces te va a ir muy mal. Si no vienes a comer, si no vienes a participar, te va a ir muy mal. Pablo encontró lo mismo que hoy en día está pregonando las calles de San Miguel de Allende, una idolatría supersticiosa. Segundo, encontró una ortodoxia estéril. Es una palabra muy dominguera esa, pastor. ¿Qué significa ortodoxia estéril? Sí, significa que cuando volteó, o sea, primero vio la idolatría, luego volteó hacia los religiosos. La ortodoxia significa religiosos, aquellos que se supone que eran los que conocían a Dios, aquellos que se suponen que traían el Antiguo Testamento y la ley de Dios, y aquellos que se supone que habían migrado de otras partes, especialmente judíos, habían migrado hacia Atenas, y ellos ya traían una fe, la fe en Jehová, el Dios Todopoderoso. Eran estériles, eran religiosos vanos, eran muy como los fariseos que Jesucristo se enfrentó en los evangelios, y eran personas que no comunicaban el evangelio. Había una religiosidad estéril. Y la tercera cosa que Pablo encontró, por otro lado, cuando volteó, él vio una filosofía sofisticada. Gente que no era ni idólatra, gente que no era ni religiosa, pero eran personas que aparentemente eran muy intelectuales, tenían su propia filosofía de vida, como lo vemos hoy en día, ¿verdad? También hay gente que tiene su propio estilo y su forma de comunicarse con un ser superior, y entonces tenía una filosofía sofisticada para su tiempo. Y Dios le dio una respuesta para estas 3 áreas que se encontró. Ahora, déjenme decirles lo que van a experimentar hoy mientras defienden su fe en una sociedad pagana. Por eso vamos a estudiarlo. Y prepárense, y preparen a sus hijos, porque, hermanos, está todo aquí alrededor de nosotros. Aquí está lo que pasará mientras salen a vivir por Cristo, y si no nos afianzamos en la fe en Cristo Jesús, o seremos idólatras, o seremos religiosos estériles, o seremos de los filósofos sofisticados que creemos que ya no la sabemos todos, que creemos que no necesitamos a ningún Dios, y que una suerte de construir nuestra vida es a lo que vinimos a este mundo. Fuera sin Cristo, la gente en San Miguel de Allende cae en una de estas 3 categorías. Número 1, ustedes van a experimentar desafíos a su fe. Pongan la palabra desafíos ahí, por favor. Ustedes van a experimentar desafíos a su fe. Con estas 3 clases de personas que están aquí ahora, ¿sí? A lo mejor, hermanos, mucha gente se convirtió en eso. A lo mejor mucha gente creció en un hogar cristiano, creció en un hogar donde se hablaba de la palabra de Dios, y a lo mejor se fue hacia la idolatría, o a lo mejor se fue hacia la religiosidad estéril. Están ahí. Usted dice, pero si creen en Dios, si nunca han dejado de creer en Dios. Y me llama la atención cuando la gente dice, no, yo no he dejado de creer en Dios, nomás que no asisto a la iglesia. Yo no he dejado de creer en Dios, nada más que yo no me congrego. Yo no he dejado de creer en Dios en mi casa, aquí donde estoy. Es una religiosidad estéril. No nos
no pensemos otra cosa de un cristianismo cómodo. La Biblia dice, hay una religiosidad estéril. O bien, la gente ya se fue hacia otra filosofía y ya experimentó otro tipo de pensamiento y está allí. En estas tres categorías. Si la gente no está en el camino del Señor, está en estos tres escenarios. Pero ustedes y yo vamos a experimentar desafíos a nuestra fe. No se hagan a la idea de que solo van a avanzar y no serán desafiados. No se hagan a la idea de que nunca nuestra fe va a ser desafiada. Hoy, si son cristianos que creen en la Biblia, experimentarán desafíos a su fe. ¿Qué experimentó Pablo como desafío, hermanos? Ya les dije, número 1, idolatría supersticiosa. Ahora, vean lo que dice el versículo 16, ahora sí. Capítulo 17, versículo 16. Dice, hermanos, ahora, mientras Pablo los esperaba, ¿dónde, hermanos? En Atenas. Es decir, ¿a quién estaban esperando? A Silas y a Timoteo. Acuérdense que había dos misioneros también y dos, ¿verdad? Enviados por la iglesia. Timoteo fue el que escribió una carta el apóstol Pablo le escribió una carta a Timoteo, y entonces ¿verdad? Fue un grande compañero de Pablo. Y Silas, ¿quién era? El ex compañero de la cárcel de ¿quién? De Pablo. Él era ex compañero de la cárcel. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿qué dice ahí, hermanos? Su espíritu se conmovió dentro de él cuando vio que la ciudad estaba completamente entregada. ¿Qué cosa? A la idolatría. ¿Se fijan? Estaba completamente entregada. Luego vayamos al versículo 22, ayúdenme a leerlo. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo veo que sois muy religiosos. Entonces, ¿qué se encontró en primer lugar Pablo, hermanos? Una religiosidad supersticiosa. Veo que en todo, dice Pablo, en todo sois muy religiosos. Oye, fíjate que no sé, tengo un examen. Pídele a esta imagen, como hoy en día también. Oye, fíjate que mañana tengo una entrevista de trabajo. Pídele a San Pirineo, que él es no sé si sea, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El santo de todos los que van a pedir trabajo. Oye, mañana tengo una cita muy importante. Pues pídele a fulano de tal. Oye, necesito esto, y pídele a fulano de tal. Una religiosidad supersticiosa, o una idolatría, mejor dicho, supersticiosa. ¿Por qué supersticiosa? Porque te hacen creer más en la imagen, en el santo, te hacen creer más en la parte de la idolatría para que obtengas una bendición que sabemos nosotros perfectamente bien que la podemos obtener directamente de Dios. Había ídolos por todas partes, imágenes paganas por todas partes. Alguien dijo que era más fácil encontrar a un dios falso en Atenas que encontrar a un ser humano. Así escribió alguien. Tenían unos 30,000 dioses diferentes que adoraban en la antigua Atenas. 30,000 dioses diferentes. Y bueno, dicen, pastor, pensé que dijo que ese día sería como nuestro día. No tenemos 30,000 dioses diferentes. No, tenemos más. Tenemos más dioses en esta ciudad y en cada ciudad importante de México. Yo me sorprendo. Yo no sé de dónde sacan algunos personajes, ¿sí? En sus redes sociales, que hay un montón de usos y costumbres y un montón de etnias y un montón de costumbres y un montón de rituales. A mí me sorprende, yo no conocía tantos rituales hasta hace de 7 años, 8 años para acá. Yo no conocía muchos rituales como esos. Y sabe una cosa, se ha estado explotando todo eso. Y desconocemos que la gente esté adorando al verdadero Dios. La diferencia es que damos nuestros ídolos nombres diferentes, ¿no es cierto? Le damos nombres distintos el día de hoy. ¿Qué es un ídolo? Póngalo grande, claro y directo. Un ídolo es cualquier cosa que amemos más, que temamos más, que sirvamos más o que confiemos más que Dios Todopoderoso. Ese es un ídolo, así. Ya de ahí póngale todo el nombre que ustedes quieran. Si usted dice, bueno, es que yo temo, no vaya a ser que y si sí es cierto de que porque vengo a la iglesia y no voy para allá, o no cargo un escapulario, o no cargo una medallita, o no cargo una estampita, no vaya a ser cierto que entonces eso me vaya a mí a perjudicar. Lo que teme, lo que ame, lo que sirva, lo que confíe más, eso es un ídolo. Cualquier cosa que amen más, teman más, sirvan más o confíen más que a Dios Todopoderoso. Un ídolo es lo que sea que esté en primer lugar en nuestras vidas. Eso es un ídolo.
Lo que sea que su corazón se aferre, ese es un ídolo. Un grupo de música, puede ser. Una materia, una carrera, una profesión, puede ser. Un estilo de música, puede ser. Cualquiera que sea que ustedes amen más, teman más, sirvan más. ¿Qué es servir más? Pues dedícale tiempo, estar ahí esperando, no hacer otra cosa más que hacerlo repetidamente, constantemente, ¿no? O promover más. Ahora, permítame decirles esto, que la idolatría es el mayor pecado que un hombre, una mujer, un muchacho, una muchacha puede cometer. La idolatría. ¿Por qué? Porque transgrede el mayor mandamiento. ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley? ¿Amarás qué cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento. Y Jesucristo lo dijo. Es el primero y más grande mandamiento. La idolatría, por lo tanto, tiene que ser el mayor pecado porque rompe con el mayor ¿qué? Mandamiento. Tiene que ser el mayor pecado. Ahora, dije que tenemos quizás más dioses que los que tenían en ese día. Y enfrentaremos a esos dioses y los enfrentarán mañana mientras ustedes van al trabajo. Los enfrentarán mientras van a la escuela. Solo que hemos cambiado los nombres. Los nombres han sido cambiados para proteger a los culpables. Déjenme darle algunos nombres de dioses modernos que tienen nombres antiguos y que ya existían en el pasado. Vamos a ver, explorar algunos de ellos. Por ejemplo, el dios del materialismo. Tenían un dios para el materialismo, no lo llamaban materialismo. Llamaban a este dios, y es una palabra que puede sonar altisonante o puede sonar una mala palabra, pero no es una mala palabra. Tenían un dios llamado Mamón, así se llamaba este dios. Hay muchos en esta ciudad que adoran a ese dios Mamón. Sus vidas están dedicadas a la riqueza, es el dios del dinero, exactamente. Sus vidas están dedicadas a los negocios, sus vidas están dedicadas al éxito y al logro. Y hay algunos que me escuchan en este momento y me escucharán en alguna red social, que si fueran absolutamente honestos, si les preguntara qué es lo principal en su vida, serían muchos de ellos sus posesiones. Bueno, entonces cuando eso está dedicado y mi interés y mi corazón, dice la Biblia, donde esté tu corazón, ahí estará también ¿qué cosa? Tu tesoro. Donde esté tu corazón, ahí también estará tu tesoro. Adorando al Dios Mamón. Ahora, pueden estar en las iglesias en esta mañana, pueden inclinar su cabeza ante Dios, pero no, Dios no va a tomar el segundo lugar en sus vidas. Dios no es algún tipo de Dios que trabaja media jornada, hermanos, con un dúplex por trono. Muchos de sus familiares adoran a este tipo de Dios llamado Mamón y están por todas partes. Piensen en cómo Mamón, el Dios del dinero, ha influido en nuestras vidas. Les voy a dar una lista. Los traficantes de drogas, ¿qué los motiva? Están dispuestos a destruir la juventud por amor ¿a qué? Al dinero. Los pornógrafos, ¿qué los motiva? Con su inmundicia están dispuestos a destruir la moral de toda nuestra nación por amor al dinero. La industria del licor, ¿qué motiva la industria del licor? Robando los cerebros de nuestra ciudad para el Dios dinero. Funcionarios públicos que traicionan la integridad de nuestro país, ¿por qué? Por dinero. Y están adorando al Dios Mamón, ¿por qué? Por dinero. La industria del juego, los casinos, adoran al Dios dinero. Hay un casino que cuando fuimos nosotros, no sé si Dios iba conmigo en esa ocasión, pero en Arizona hay un montón de casinos en Arizona, y por la carretera, el freeway principal, hay un montón de casinos y un montón de cosas por ahí. Y recuerdo que le dije a la persona que iba conmigo que nos detuviéramos para ver un cartelón, porque el cartelón decía, fíjense lo que decía este cartelón del casino, decía: hacemos ganadores. Hacemos ganadores. O sea, invitando a pasar para que la gente fuera a apostar a los casinos. Hermanos, ¿realmente creen eso? Deberíamos de donar nuestros cerebros si ellos creen que pensamos que hacen ganadores. Porque si hicieran ganadores estarían fuera del negocio. Los casinos tienen que ser perdedores, no tienen que ser ganadores. ¿Dónde se ha visto que un lugar como ese, la famosa frase de que la casa nunca va a perder, ¿no? Pero es subjetivo y la gente está diciendo, vámonos a ese porque me van a hacer ganador. Y te hacen sentir como ganador. Pero yo le decía a mi acompañante, no puedo estar yo tan tonto como para entrar a un lugar como este. ¿Qué le motiva a la industria del juego?
el dinero precisamente para poder sacarnos todo ello. Entonces, el Dios del dinero. Hay otro Dios llamado el Dios del alcohol. Bueno, dicen, ¿a poco eso es un Dios? Y sí, la gente antigua dio a este Dios un nombre. Su nombre era el Dios Baco, ¿sí? El Dios del licor, el Dios del alcohol, el Dios de la embriaguez, las drogas y de la depravación. Y nuestra ciudad está metida en eso. Adoramos en México y Latinoamérica al Dios también, al Dios del sexo. Le dieron a este Dios un nombre, y su nombre tenía 3 nombres: Venus, Afrodita o Atenea. Pero esta era la diosa del sexo, el Dios del sexo, del deseo sexual y de la promiscuidad. Y nuestra ciudad no está muy lejos de eso también. Vivimos en una sociedad saturada del sexo, y ahora parece que las compuertas del infierno se han roto sobre nosotros hoy y alrededor, porque estamos inmersos en un pantano de adulterio y fornicación, homosexualidad, pornografía, que llaman un crimen sin víctimas. La gente dice, no afecta a nadie. Sí, estoy haciendo un crimen, pero no le afecta a nadie. Es un crimen sin víctimas, y no hay tal cosa como un crimen sin víctimas. Dice la persona que está consumiendo ese tipo de asquerosidades, dice la persona, solamente me afecta a mí. Y eso no es cierto. La industria no está para eso. ¿Qué hay del Dios de la violencia? Adoramos al Dios de la violencia. Empecemos con algunos de los videojuegos, ¿verdad?, que los muchachos, los niños están jugando. Adoran al Dios de la violencia. Solo le dieron el nombre de Marte a la violencia, que era el nombre del Dios del poder, la fuerza y la venganza. Pero la violencia e inseguridad en nuestro país también es como un tipo de deporte, y lo digo como sarcasmo. Incluso es el trabajo que muchos de nuestros pequeños anhelan tener hoy en día, siendo narcotraficantes o siendo, ¿verdad?, personas que se dedican a este tipo de negocios. ¿Y qué me dicen de las personas que han venido inclusive a nuestra iglesia, o gente que conocemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, o gente que nos encontramos en la calle? Todos los días me encuentro yo con este tipo de gente. La gente dice, soy muy intelectual para la mayoría y el resto de la gente que me rodea. Quizás ellos adoren al Dios de la sabiduría y el conocimiento. Nombraron a este Dios el Dios Sofía, que era la diosa de la sabiduría y de la adoración. Y hoy adoramos en el altar de nuestras computadoras, de nuestros celulares y de nuestra tecnología a esta misma diosa. Dedicamos más tiempo a la tecnología, pasamos más tiempo en las redes sociales, y entonces nuestra ciudad, inclusive muchos cristianos, caemos en esto. Idolatría. Pablo enfrentó la idolatría. Los mexicanos y los sanmiguelenses enfrentamos idolatría. Cualquier cosa que amemos más, temamos más, confiemos más, sirvamos más que a Dios, es un ídolo. Y Jesús dijo, hermanos, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. No tenemos derecho a adorar cualquier cosa más que un ídolo, más que a Dios Todopoderoso. No debemos de adorar más a un ídolo, más que a nuestro Señor. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es solo un pecador magnificado. Un hombre toma sus peores vicios y sus peores deseos y los adora. Y nada es más demasiado bueno él con sus actos que la demás gente, y por eso lo hace. El apóstol Pablo nos habla de ello en Romanos capítulo 1, versículo 24. Creo que ahí lo tienen ustedes también. Romanos 1, 24, ahí si lo identifican, por favor, ayúdame a leerlo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pablo estaba diciendo esto a los romanos. Cuando fue a Roma, él vio ahora otro tipo de pecado y otro tipo de idolatría en Romanos capítulo 1, versículo 24, si lo quieren buscar. Ahí Pablo vio este tipo de idolatría. Y Pablo dijo, hermanos, que ellos se habían deshonrado entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y hoy en día nuestra sociedad está haciendo esto. Quiero hacerles una pregunta, hermanos, a ustedes. Hoy en día, ¿qué sería más fácil para una persona hacer en televisión, en redes sociales, en radio o en el periódico hoy? ¿Decir algo despectivo sobre la raza de alguien, la etnia, o en contra de la comunidad LGTB?
o es más fácil blasfemar en contra de Dios? ¿Qué es más fácil hoy en día? ¿Se fijan a qué punto y a qué grado hemos llegado hoy en día? No me malinterpreten ni tampoco me malentiendan con esta pregunta, ni la ilustración. No estoy diciendo que debemos decir algo despectivo sobre la raza de alguien, la etnia o la preferencia sexual de alguien. No estoy hablando a favor del racismo, pero quiero hacerles esta pregunta importante. ¿Qué sería más fácil? Sería mucho más fácil blasfemar contra Dios que decir algo que fuera denigrante sobre algún ser humano. ¿Y no es verdad eso? ¿Saben por qué? Porque adoramos al Creador menos de lo que adoramos a la criatura. Ahora, Pablo, primero que nada, enfrentó la idolatría sofisticada. Y cuando salgan de este edificio, mis amados hermanos, van a enfrentarse en cada calle, en cada cuadra, en cada lugar de nuestra ciudad con este primer problema que Pablo enfrentó: idolatría. La segunda cosa que Pablo enfrentó en este día, hermanos, en Atenas, fue la ortodoxia autojustificada. Ya les dije que ortodoxia era la religiosidad autojustificada. Vean el versículo 17, por favor. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 17. Ahí lo tienen, ¿verdad? Dice todos juntos: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿En dónde estaban, hermanos, Pablo? En la sinagoga, donde estaban los judíos, que se suponía los judíos eran los que tenían el Antiguo Testamento y conocían al Dios verdadero. Y decía, y con los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora, ya cambiamos de la idolatría, ya cambiamos de la gente que estaba en las procesiones. Pablo caminaba por las calles y ahora se encontró con una sinagoga. Hagan de cuenta que se encuentra con una iglesia. Y Pablo dice: oh, qué bien, está la iglesia, está la sinagoga, voy a entrar a la sinagoga. Y Pablo ahí discutía con los religiosos. Ahora, Pablo no está enfrentando aquí idolatría porque era una iglesia o era una sinagoga. Ahora Pablo está enfrentando a aquellos que creen en el único Dios verdadero, pero están autosatisfechos. No conocen al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Estos son los pecadores respetables, y hay muchos en las iglesias como es hoy en día escuchando un sermón. Miran hacia abajo a otros con superstición, pero nunca se han visto a sí mismos en la necesidad de un Salvador que es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo había sido este mismo tipo de fanático autojustificado antes de conocer al Señor Jesucristo. Él fue instruido a los pies de un hombre muy sabio llamado Gamaliel. Él era doctor de doctores, él era intérprete de la ley. Él mismo, cuando estaba siendo testigo de la muerte de Esteban, él mismo había conspirado, y él mismo había aceptado y había dado cartas para que hicieran toda esa masacre en contra de la iglesia y del Señor Jesucristo. Él antes era eso, y peor todavía, de los que estaban allá adentro en la sinagoga como religiosos autojustificados. Estos amigos eran de los que se levantaban y decían: Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese pecador que está ahorita en la calle. Yo no soy como ese idólatra que está allá. Yo no soy como ese otro. Yo no soy. Y él se autojustificaba cuando Jesucristo le decía: pero si ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de huesos y de muerte, por dentro están llenos de podredumbre, pero nada más vienen de vez en cuando y los pintan por fuera para que crean que ustedes están nuevos y que ustedes están regenerados por quién sabe quién. Y Pablo era como ellos también en su antigua vida. Y por eso es que él conocía e identificaba perfectamente bien a este tipo de religiosos. Y Pablo entra como si fuera hoy en día a una iglesia cristiana. Y él empieza a discutir sobre todo este tipo de cosas. Vamos a encontrarnos también con muchos en esta ciudad que pueden no ser idólatras abiertos, pero van a ser religiosos autojustificados y no van a ver su necesidad de ser salvados. ¿Sí me explico? Con personas religiosas autojustificadas que creen que no necesitan un Salvador porque se creen ya autosuficientes. Ellos dicen, casi dicen: si yo soy más bueno que Jesucristo. Casi dicen eso. ¿Han escuchado a esas personas, verdad?
Que dicen, no, si yo soy muy honesto, soy transparente, yo no soy hipócrita. Si yo peco, pues yo peco. Si yo me tomo. Si yo voy. Pero yo no estoy yendo con hipócritas, ni ando haciendo hipocresía, ni escondiéndome de nadie. Es una descaradez y una desvergonzez que la verdad de las cosas no se está dando cuenta las personas que practican ese tipo de estilo de vida, que son personas que están siendo autojustificadas y se están autocomplaciendo en sus mismas concupiscencias. Y ya no dimensionan esta etapa en su vida. Pero hay una tercera categoría que Pablo encontró este día en Atenas, y esta era la filosofía sofisticada. Pablo, después de enfrentarse con esos religiosos que estaban ahí, ¿verdad? En Atenas, con estos religiosos que ellos estaban ahí en estas sinagogas, y que se suponía que ellos tenían la verdad de Dios y la verdad de Jesucristo y de la palabra del Señor, los que se suponía que ellos tenían esa verdad y la deberían de practicar y deberían de estar evangelizando, no eran más que, como Jesucristo los enfrentó, simplemente sepulcros blanqueados. Pablo sale de ahí, de la sinagoga, y va caminando por otra calle y se enfrenta con filósofos sofisticados. Estos no eran idólatras, los filósofos. Estos no eran ortodoxos religiosos, no iban a la iglesia. Estos eran aquellos que se ven a sí mismos como gigantes intelectuales. ¿Conocen a esas personas, verdad? A lo mejor están en su familia o en mi familia, que vamos a encontrarnos con estos sabelotodos que dicen, a mí no me pueden decir absolutamente nada. Todo es mentira, todo se lo inventan, todo se lo comen, etcétera. Porque la verdad es que ustedes no conocen todo acerca de la filosofía. Vean el versículo 18, vean ahí. Dice el versículo 18, leemos todos juntos: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Se fijan qué es lo que hacía Pablo? ¿Sí? ¿Qué era lo que les decía Pablo? ¿Pablo les decía sobre filósofos? No. Pablo no salió de ahí a la biblioteca en Atenas para decir, a ver, voy a leer a Sócrates, a ver, voy a leer a Aristóteles, a ver, voy a leer a Epicurio. No, Pablo nunca, jamás les debatía a ellos con la misma filosofía. Es un error. De repente le decía a la gente, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Este palabrerío qué es? Parece que es, ¿qué cosa dijeron? Predicador de dioses nuevos. Porque les predicaba del evangelio de Jesús y de qué cosa, y de la resurrección. Eso es lo que necesitan nuestros amigos filósofos. Necesitan escuchar de Jesús y de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, ya les dije que Atenas no era solo un centro cultural, sino era un centro ¿qué? Intelectual del mundo en ese tiempo. Y los filósofos se agrupaban en esa ciudad. La filosofía, hermanos, abundaba. Ahora, así como les dije que era la idolatría, ¿qué es la filosofía? La palabra literalmente significa amor por el conocimiento. Estos son amantes del conocimiento. Estos aman el leer muchísimo, y el mismo Pablo decía que las muchas letras te van a volver loco, ¿no? Le dijeron a Pablo. Y alguien dijo, la filosofía es ese sistema que nos dice lo que ya sabemos en palabras que no podemos entender. ¿Acaso ha satisfecho la filosofía la necesidad del corazón del hombre? No. Satisface la intelectualidad, pero no satisface ¿qué cosa? El corazón del hombre. Y déjenme leerles lo que algún filósofo notable dijo sobre la filosofía. Ustedes han escuchado a este filósofo de apellido Schopenhauer. Él dijo mundialmente, la vida es una maldición de anteojos interminables e infelicidad interminable. Bueno, para él la filosofía era un camino sin salida, en pocas palabras. Había otro filósofo llamado Julius Huxley, que escribió esto y dice, me parece, y estaba mirando la raza humana y dice, me parece que somos un cáncer en el globo. Eso es filosofía. Bertrand Russell, arrogante, engreído, pero lo suficientemente honesto para decir y escribir lo siguiente: la filosofía resultó un fracaso para mí, dijo él. Y hay otro hombre, otro historiador filósofo que dijo y citó esto: a menos que haya un esquema más abundante ante la humanidad,
Este esquema de espacio y tiempo es una mala broma, una risa vacía bramando a través de los misterios. Y un pastor que fue filósofo y se convirtió a Cristo dijo: la filosofía es un trozo de banco de nubes untado con un viento en la noche. O sea, se disipa. La filosofía, el amor por el conocimiento, nunca puede satisfacer el anhelo más profundo del corazón ¿de quién? Del ser humano. Por eso la gente sigue siendo infeliz, aunque tengan mucho conocimiento. Esta parte de aquí, la gente, aunque se la sepan de todas, aunque puedan ser reconocidos como buenos maestros, pueden ser reconocidos como buenos pensadores, pueden ser personas que puedan mover a una sociedad, estas personas siguen sintiéndose tan miserables por dentro porque su corazón no ha sido llenado con el único y suficiente Salvador que lo puede hacer. Ahora, ¿qué tipo de filosofía era esta que estaba promoviendo aquí la gente de Atenas? Bueno, primero que nada, la filosofía del placer. Vean lo que dice el versículo 18. Nuevamente, lo voy a leer yo. Y algunos filósofos de los epicúreos, esa palabra. ¿Quiénes eran los epicúreos? Bueno, Epicurio, que era un filósofo, vivió alrededor del año de 300 años antes de Cristo, y tenía una filosofía este hombre que decía simplemente esto: que realmente no puedes darle sentido a la vida. Hay mucha gente que vive de esa manera, que no puedes darle sentido a la vida. La búsqueda de la razón o de la verdad pura, por razón, es imposible, dicen ellos, y nunca vas a encontrar la verdad absoluta. Y así, lo que Epicurio dijo es esto: disfruta de ti mismo. Esto es todo lo que tienes, esto es todo lo que puedes estar seguro. Y así dice que es lo más sabio, basado en la propia experiencia personal. Y hablamos hoy con muchos epicúreos, amantes del placer, y vemos esto por todas partes hoy en día. ¿Qué están viviendo las personas en nuestra ciudad? ¿Cuál es su filosofía? ¿Es solo una filosofía del placer? De hecho, un hombre me dijo: come, bebe y alégrate, porque mañana mueres. Aquí mismo en San Miguel de Allende. Ese es el epicúreo puro, que la persona está viviendo el presente. Hace algunos años, una compañía de cerveza, ese mismo pensamiento lo puso en un eslogan. La cervecería dijo: solo pasas por la vida una vez, así que, correcto, emborráchate, agarra todo el gusto que puedas obtener. Solo pasas por la vida una sola vez y agarra todo el gusto que puedas obtener. Esos son los epicúreos. Ahora, esta cosa no es nueva para nosotros. Es una de las cosas más mohosas y polvorientas que la gente practica hoy en día, porque es muy antigua. Entonces había una filosofía enseñada por el placer, por los epicúreos. Volvamos al versículo 18, por favor. Dice el versículo 18 que también había ahí la filosofía del orgullo. Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos le encontraron. Los estoicos. ¿Quiénes eran los estoicos? Fueron liderados por un filósofo llamado Zenón. ¿Y qué creían los estoicos? Bueno, es una especie de fatalismo, que todo simplemente nos está pasando, que realmente no tenemos ninguna elección real. Eran simplemente panteístas, es decir, creyendo que todo es Dios y Dios es todo, y por lo tanto solo estamos atrapados y arrastrados en este juego, y la vida no tiene ningún significado real y vital. Y así solo siéntese, y sopórtenlo. Era realmente una forma de orgullo intelectual, y solo se burlaban de aquellos que pensaban que tenían alguna respuesta. Era autosuficiencia construida sobre el placer intelectual, el estoicismo. Ahora, los estoicos y los epicúreos están también entre nosotros, quizás están en lo más cerca de lo que creemos nosotros. Hoy las filosofías gemelas del placer y del orgullo están con nosotros. Hoy, quiero decir, estos dioses antiguos están en medio de nosotros. Estas filosofías están por doquier. Pero también está la idolatría, está también la religiosidad y está también la filosofía. 3 escenarios que vivió el apóstol Pablo en una ciudad llamada Atenas, y que nosotros también estamos viviéndola en una ciudad llamada San Miguel de Allende.
Vamos al segundo punto, hermanos, para avanzar un poquito más rápido. Número 2. Ustedes pueden expresar confianza, pongan la palabra confianza, en su fe. Ustedes pueden expresar confianza en su fe. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que crean lo que la palabra del Señor les dice. No quiero que levanten sus manos y digan, bueno, ¿de qué sirve entonces? Estamos contra probabilidades demasiadas grandes para nosotros. Enfrentamos la idolatría, la religiosidad y la filosofía, y hermanos, estamos atrapados en un mundo sin salida. Y no lo están. Ustedes pueden expresar confianza en su fe. Y eso es lo que quiero motivarles el día de hoy. Vean lo que dice los versículos 19 al 21. Vean para allá. Acabamos de leer el 18, ¿verdad? Vamos ahora al 19 al 21. Ayúdenme a leerlo todos juntos, hermanos. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Se fijan? Dijeron, escuchemos lo que este parlanchín nos dirá. Tenían un lugar ahí llamado en la colina de Marte, donde vendrían y harían sus discursos. Y Pablo tiene una oportunidad ahora. Recuerden que está mirando alrededor de los adornos de la edad de oro de Pericles. Y recuerden ahora que está en la sombra de los filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, Zenón y Epicurio. Y recuerden ahora que toda esa belleza indescriptible está alrededor de él. Pero el apóstol Pablo sabía que esta sabiduría y belleza humana eran una magnificencia necia sin el Señor Jesucristo. La religión era una burla y la belleza era vana sin el Señor Jesucristo. Así que Pablo los mira y casi Pablo dice algo humorístico. Se da cuenta de que habían cubierto todas las bases. Tenían toda clase de dioses. Y vea lo que dice el versículo 22. Dice el 22 todos juntos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Se fijan que los atenienses le habían puesto imagen a todo lo que ellos creían, para que el que viniera de afuera inclusive dijera, mira, aquí está, ¿no? Esta estampita, o mira, aquí está el dios Foco, o mira, aquí está el dios, no sé, ¿verdad? El dios Escoba, o lo que sea. A cualquier dios le pusieron su altar para que la gente que viniera a Atenas se sintiera cómoda, religiosamente hablando, y que pudiera adorar a su dios ahí. Lo mismo encontramos hoy en día en San Miguel de Allende. Un montón de idolatría de esa clase. Pero Pablo, fijándose en un altar, dijo, veo que ustedes tienen una inscripción que dice ahí, al Dios no conocido. Por si se nos olvidó alguno y se nos pasó alguno que todavía no conocemos, que vengan y lo adoren ahí. Ahí tiene su lugar. Por eso es que le dijeron a Pablo, oye, queremos escucharte porque nosotros estamos esperando algo nuevo. Y tienes toda nuestra atención. Pero a ver si es cierto, dice Pablo, que ustedes me van a poner atención y ustedes me van a atender. Pablo, caminando por la calle, decía, aquí hay un Dios, aquí hay otro Dios, con D minúscula, ¿verdad? Aquí hay otro Dios, ahí está otro Dios. Mira, aquí está otro Dios. Mira, no sabía que había este Dios. Y luego, en caso de que se lo hubieran perdido, pusieron ahí un estandarte y dijeron, al Dios desconocido. No queremos ofender a nadie, quien quiera que sea, y vamos a adorarlo. Vean, lo que estaban haciendo era cubrir todas las bases, ¿sí? Me hizo recordarme ahí, bueno, después les cuento este chiste porque está un poquito largo, ¿verdad? Mejor luego se los cuento mejor. Pablo comienza a hablar y quiero que vean lo que Pablo dice sobre Dios y vamos a tener que apresurarnos. ¿Qué habrían dicho ustedes? Pablo comienza a mencionar al único Dios verdadero. Él comienza a defender la fe en una sociedad pagana. Y número 1 dice esto, que Dios es el Dios del poder creativo. Y miren Hechos 17:24, aquí está donde
donde Pablo está hablando esta palabra. Todos juntos ayúdenme. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Dios del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo que Pablo dijo sobre este Dios es que él hizo todo. Él es el Dios del poder creativo. Por lo tanto, él está por encima y es distinto a toda su creación. Eso es lo que tenemos que proclamar. Ahora, lo que ha pasado en nuestros países hoy es esto, mis amados hermanos. Hemos pasado de Padre Dios, del Padre Dios, a la Madre ¿qué? A la Madre Tierra. Y muchos cristianos inclusive son seguidores y casi adoradores de la Madre Tierra. Porque eso es lo que quiere denigrar Satanás. De un Dios todopoderoso, creador del universo y de la tierra, a decir: pero también hay una Madre Tierra. ¿Se fijan cómo la filosofía se está metiendo? ¿Ha notado cuánta religión hay basada en la tierra hoy en día? Hay un montón. En nuestras escuelas públicas hoy no podemos celebrar la Pascua, pero podemos celebrar el Día de la Tierra, ¿sí o no? La celebramos para que podamos salir y adorar tierra simplemente. Y piensen en ello. Pablo, con esta declaración, destierra a todos los dioses de Atenas y dice: no pueden poner a este Dios en un rincón, en un templo. No pueden poner a este Dios en un estante. Él es el Dios de la creación, está por encima de todo lo creado en este mundo. Pero también, número 2, es el Dios de amor personal. Vean lo que dice el versículo 26 y los siguientes versículos. Leamos todos juntos. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿se fijan? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Este es un Dios de amor infinito que nos ama, hermanos. ¿Por qué es la idolatría el mayor pecado? Porque es un repudio del propósito mismo de la vida. ¿Por qué existimos? ¿Por qué este planeta? ¿Por qué esta creación? Bueno, yo le digo a mi hijo y le digo a todas las personas que empiezan a descubrir por qué Dios es el creador de todo esto: porque Dios lo hizo, porque Dios los creó, y Dios los creó para conocerlo y para amarlo a Él. Y en el fondo de su corazón, en el fondo del corazón de cada hombre y cada mujer, tenemos un deseo de conocer y amar a ese Dios, pero nada más que la gente no se da cuenta de ello y no lo quiere aceptar. Tengo un amigo pastor llamado Nelson. Nelson pastoreaba cierta iglesia y él tenía a su vez un amigo llamado Claudio, y Claudio tenía una empresa de camiones. Fíjense lo que les voy a decir, De hecho, la empresa esta es actual y es nacional. Tienen unas 150 oficinas en 150 ciudades a través de todo México y Latinoamérica. Y Claudio, el empresario, antes de emplear a alguien, fíjense lo que hacía: les ponía a prueba un detector de mentiras, así como lo oyen. Iba yo a entrevistarme y me ponían un detector de mentiras para saber si yo estaba diciendo ¿qué cosa? La verdad. Y Claudio, cuando se convirtió, empezó a hacer estas preguntas: ¿cree usted en Dios? Es una prueba de detector de mentiras, me decía Claudio al pastor que yo conozco. Yo nunca conocí a Claudio. Y tiene una declaración jurada del hombre que dio la prueba del detector de mentiras. Porque al final ellos decían: declaro haber dicho toda la verdad y nada más que la verdad. ¿No? ¿Cree usted en Dios? Y ahí estaba la pregunta y él tenía que afirmar. Y cuando una persona decía que era atea y llegaba a esa pregunta y la persona atea decía: no creo en Dios, adivinen qué, el detector de mentiras decía que estaba mintiendo. Que estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón, en el fondo del corazón del ser humano, aplastado por el tentador, yacen sentimientos que la gracia solamente puede restaurar. La gracia de Dios. Y él, ya ahora él se dedica a otras cosas, y él en sus conferencias decía, era curioso, dice, que inclusive ateos, muy ateos, que decían ser ateos, el detector de mentiras decía que estaban mintiendo. ¿Qué está diciendo Pablo?
que Dios es el Dios de la creación y es el Dios de amor personal que nos hizo para conocerlo y adorarlo. Y es el Dios de salvación sobrenatural. Vean el versículo 31 también. Vean lo que dice ahí. Dice todos juntos: por cuanto ha establecido un día para el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Hermanos, Pablo estaba diciendo algo que no sepamos hoy en día que debemos de predicar. No. Si ustedes leen todo este pasaje de la Biblia, hermanos, y lo estudian completamente, es lo que ustedes necesitan para enfrentar allá afuera a los idólatras, a los religiosos, a los filósofos de este mundo, para que ellos puedan cada quien recibir el mensaje que tengan que recibir. Pablo no les estaba diciendo otra cosa, más que les presentaba al único Dios creador del universo, a quien designó a alguien que ustedes no están ahora, decía Pablo, entendiendo y no están ahora aceptando en su corazón. Y dice, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Ahí está el evangelio de Cristo. Pablo está hablando de la resurrección ¿de quién? De los muertos. Y está hablando de un Salvador. Por lo tanto, este Salvador sufrió, sangró, dice, y murió en una cruz, fue sepultado, salió de la tumba y se mostró ser el Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos. No se avergüenza de predicar la resurrección de Cristo allí en la colina de Marte, en el Areópago. Algunos pensaron que estaba loco, pero lo hizo. Y tengo más que quiero decir sobre esto, y es el último punto para cerrar este mensaje, que yo deseo que usted también lo vea de una manera distinta cuando venga a leer otra vez Hechos capítulo 17, porque ya no lo verá distinto. Usted va a tener que ver este capítulo con estas tres perspectivas: la idolatría, la religiosidad y la filosofía que vivimos hoy en día. La pregunta sería, ¿en cuál estamos nosotros? Ojalá no estemos en ninguna de esas tres categorías, que seamos los portadores del evangelio y la gracia de Dios. Pero vean el tercer punto: ustedes deben de esperar personas que se conviertan a su fe. Pongan la palabra conviertan, ¿verdad? Creo que es la palabra ahí. Que se conviertan a su fe. Escuchen esto, va a haber desafíos a su fe, pero esperen convertidos a su fe también, hermanos. Cuando comparten al Señor Jesucristo, les puedo decir, después de muchos años de ministerio y predicación, hay gente que va a creer, hermanos. Usted no deje de ser fiel predicando el evangelio ahí donde se encuentra, ahí en su hogar, ahí en su escuela, ahí en su trabajo, ahí en su ciudad. No dejen de creer esto y no dejen de predicar. Versículo 32, hermanos, y 34. Ayúdenme a leerlo. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. Tres clases de personas también, ¿verdad? Los primeros que hicieron, se burlaron. Los primeros se burlaron, ¿sí o no? Luego los otros que hicieron, le dijeron, en otra ocasión, Pablo, te vamos a escuchar. Lo postergaron, ¿sí o no? Lo dilataron, es una palabra esa, ¿eh? Dilatar, ¿no? Lo dilataron, ¿sí o no? Dijeron para luego, para después. Pero hubo algunos que creyeron y se juntaron con él. Hermanos, estamos predicando el evangelio. Estamos sembrando la preciosa semilla. Y ustedes van a experimentar estas tres clases de reacciones. Déjenme solo detenerme justo ahí. El evangelio tiene poder para cambiar vidas, ¿sí o no? Amén. Y esta mañana y cada vez que predico, cualquiera vez que ustedes testifiquen, habrá estas tres respuestas. Primero que nada, habrá burla. Gente que se va a burlar. Algunos se burlaron, algunos se rieron. La pregunta es, ¿están dispuestos a que se rían por su fe? ¿Están dispuestos a que se rían de ustedes? ¿A poco crees en esa iglesia? ¿A poco crees en esas escrituras? ¿A poco crees en ese Dios inventado? ¿A poco crees en ese Dios? ¿Sabían que algunas personas preferirían enfrentar a un león que enfrentar el ridículo? Mucha gente dice, no, yo a que se rían de mí, no. Mejor no les predico más, mejor ya no les digo más, mejor no testifico más, porque yo prefiero, en vez de pasar por ridículo a mis amigos, delante de mis amigos, de mi familia, delante del trabajo de la gente que me conoce, prefiero enfrentar a un león que enfrentar la burla.
¿Qué arma temible es esa burla? Se rieron del apóstol Pablo. Ahora, Pablo era brillante. Tenía el equivalente de un triple doctorado de hoy en día, pero estaba dispuesto a ser considerado un tonto por causa de Cristo. ¿Sí me explico? Algunas damas están siendo objeto de burla por sus esposos no salvados. Algunos chicos en la escuela están siendo objeto de burla, especialmente en las universidades, por su profesor sofisticado, porque son creyentes en la Biblia, en la palabra de Dios. Algunos de ustedes, hombres, en sus trabajos pueden ser objeto de burla porque mantienen una Biblia en su escritorio o la llevan consigo mismo. Inclinan su cabeza en oración en la comida o agradecen a Dios por cualquier cosa. Somos objeto de burla. Y luego otros dijeron: te oiremos en otra ¿qué? Ocasión. ¿Han escuchado ese tipo de personas también? ¿Han enfrentado ese tipo de personas? No solamente la burla, sino dilación. Están dilatando, están atrasando, lo posponen. Pero la Biblia dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día de mañana. Y hay algunos de sus familiares que no se van a reír, pero simplemente dirán: bueno, hoy no, mamá, hoy no, papá, tal vez mañana, algún otro día, algún otro tiempo, le daré mi servicio, le daré mi corazón, le daré mi inteligencia, le daré mis talentos al Señor. A lo mejor estás aprendiendo algún instrumento, a lo mejor estás aprendiendo alguna carrera nueva, a lo mejor estás aprendiendo alguna cosa nueva en la tecnología, a lo mejor eres capaz en un curso de aprender cosas nuevas, y tú le dices al Señor: no, hoy no, Señor, lo voy a poner contigo a tu disposición después. Es lo mismo que está haciendo también la gente de Atenas. No escuchamos al Señor y lo quieren escuchar después. Esas son de las frases favoritas de Satanás para enviar un alma ¿a dónde? Al infierno. Alguien ha dicho sabiamente: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Ay, si yo quería servir. No, si yo no quería salirme. No, de verdad, yo no dejé de creer en Dios. No, yo nunca me aparté de Él. Nada más no iba a la iglesia, pero yo nunca me aparté de Él. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Si alguna vez pretenden dar su corazón a Jesús, sus talentos, su sabiduría, es ahora. Es ahora. Al inicio de tu carrera, al inicio de tu talento, al inicio de tu vida, es ahora. Ahora, hubo burla, hubo dilación. Dilataron, retrasaron en encontrar a Cristo. Pero ¿saben qué encontró Pablo en el tercer grupo? Había decisión. La Biblia dice, hermanos, y otros creyeron. Y he estado predicando este libro de los Hechos, ¿verdad? Ya llevamos el capítulo 17, ¿verdad? Nos brincamos el capítulo de Pablo de la conversión, pero hemos estado predicando este libro lo suficientemente para saber, hermanos y hermanas, que hay poder en el Evangelio. Los apóstoles predicaron. Un grupito de personas así como nosotros, un grupo de gente que creyó a Jesucristo, el Evangelio de Cristo, creyó el Evangelio, predicó el Evangelio, fue fiel a Cristo, no se movió de ahí, soportó la burla, soportó la postergación y hubo resultado. Creyeron, muchos creyeron y se juntaron con Pablo. Y sé que no cada semilla brotará, yo lo sé muy bien, pero sé que cuando prediquen el Evangelio de Jesucristo, cuando muestren a este Dios como el Dios de la creación, el Dios del amor personal, el Dios de la salvación, el Dios que lo hizo todo, hay algo en el corazón humano que dirá: sí, al final del día eso es verdad y aceptaré eso como verdad en mi corazón también. No dejemos de predicar el Evangelio. Conclusión. Bueno, no puedo decir cómo termina esto, porque hay mucho todavía que explorar en este pasaje de la Biblia, pero quiero concluir este mensaje, quiero concluir con este sermón. Hace años, después de la guerra, había un barco de vapor, de esos que había antes, en el río Mississippi, que hacía un viaje de cierta ciudad hacia Nueva Orleans. Y ese barco salía cada miércoles religiosamente. Era el barco de río más lujoso en el viejo Mississippi. Y una noche, un incendio estalló en ese barco de vapor. Y el capitán dijo al primer oficial, así se llama, primer oficial del barco, le dijo: ve por los pasillos, los corredores, despierta a la gente y diles que el barco está en llamas. Hazlo lo más rápido que puedas, porque acuérdense que era después de la guerra y no había la tecnología que hoy tenemos.
Hoy seguramente no me he subido a un barco moderno. Cada camarote debe tener su bocina, por lo menos, o un sistema, ¿no?, de voceo, el cual todo el barco pueda decir: hey, salgan de sus camarotes porque el barco se está hundiendo o hay un incendio, etcétera, etcétera. Hay sirenas de diferentes. Hay sirenas también, timbres, ¿verdad? Pero la gente no las conoce. La gente dice: bueno, quizá que esa sirena será esa, ¿no? Y todo lo demás. Y la orden fue: ve a cada camarote por los pasillos. Y este primer oficial se levantó y comenzó a correr por el pasillo de ese barco, golpeando cada puerta y diciendo: levántense, 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 el barco está en llamas. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Hubo algunos que pensaron que era una broma y solo se rieron y volvieron a dormir. Pensaron que tal vez era una travesura, y hubo otros que se enojaron. Pensaron que tal vez había algún borracho que no sabía de lo que estaba hablando. Se dieron vuelta y volvieron a dormir. Y hubo otros que estaban durmiendo tan profundamente que nunca se dieron cuenta que este joven estaba alertando. Y hubo otros que se despertaron, recogieron sus cosas, salieron antes de que el fuego cerrara los corredores y salvaron sus vidas. ¿Sabe que así se parece también, hermanos, la predicación del evangelio? Salvando las distancias y salvando el ejemplo del barco. Usted y yo debemos de ir corriendo por nuestras calles, por nuestra ciudad, por nuestras familias, anunciando el evangelio de Cristo. Muchos se van a enojar porque toca la puerta. Muchos se van a reír, muchos se van a burlar, muchos van a decirle: no, ahorita no, mañana salgo, ahorita no, ahorita estoy muy ocupado con mi vida. Y muchas personas, algunas de ellas, muy pocas, van a salvarse y van a venir a los pies de Jesucristo. Hermanos, anímense. Ustedes experimentarán desafíos a su fe. La idolatría, los religiosos de la época, de la ciudad, la filosofía, los burladores, la gente que se ríe, que se posterga. Ustedes pueden expresar con confianza su fe también, porque Dios les va a bendecir, les va a proteger. Y 3, ustedes deben esperar convertidos a su fe. Espérenlo, porque dice la Biblia: preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian la paz del evangelio. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor. ¿Les parece bien? Amén. Adelante entonces, adelante. Padre celestial, Dios de poder creativo, que has formado el universo y que nos amas con un amor personal e infinito. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por este mensaje de Hechos capítulo 17, donde nos muestras cómo mantenernos firmes en un mundo pagano, lleno de ídolos, de ortodoxia o religiosidad estéril y filosofías vacías. Perdónanos por las veces que hemos cedido a los desafíos de nuestra fe, y fortalece nuestros corazones para expresar con confianza el evangelio de tu Hijo resucitado, esperando con confianza y esperanza las conversiones que tu Espíritu obrará. Que este sermón no quede en palabras, sino que nos impulse a vivir como Pablo en Atenas, proclamando tu verdad sin temor, rechazando todo ídolo y buscando solo tu reino. Llévanos a decisiones audaces, a rechazar la burla y la dilación y a abrazar la salvación que ofreces hoy. Bendícenos con tu presencia para que salgamos de aquí transformados y listos para impactar a nuestra ciudad con el evangelio de Cristo. Señor, si alguno que está aquí en este lugar ya te conoce, pero no ha dedicado su vida por completo a ti, sus dones, talentos, sus habilidades, lo que está aprendiendo, lo que está haciendo, lo que está dedicando, te pido, Señor, que el Espíritu Santo toque su corazón, que pueda decir: sí, me gusta esta carrera, sí, me gusta esta escuela, sí, me gusta este instrumento musical que estoy aprendiendo, sí, me gusta esto que estoy haciendo ahorita, pero todo lo voy a poner al servicio de Dios. Pero mi vida entera estará consagrada a ti, Señor. Pero hazme, Señor, como uno de tus trabajadores, que yo pueda ir contigo, Señor, para obtener la más grande bendición por haber dedicado mis talentos y mi vida a ti. Hoy estás, quizás, en ese camino doble que debes de escoger, de decir: o me voy a la derecha o me voy a la izquierda, y no es un partido político. Lo que estoy diciendo es una ilustración nada más. O con mis talentos y mis habilidades sirvo a Dios,
o con mis talentos y habilidades sirvo al mundo. Y ustedes saben la historia de muchas personas, deportistas, cantantes, presidentes, políticos, empresarios, padres de familia, que decidieron irse al mundo con sus dones y talentos que Dios les dio, porque nadie obtiene sus dones y talentos por sí solo. Nadie nació en este mundo diciendo, yo lo aprendí por mí mismo, Dios no tiene nada que ver aquí. Es un don y un talento que Dios te dio, y Dios lo puso en tu mente y en tus manos y en tu corazón para que se lo regreses a Él y se lo dediques a Él. Tu carrera, tu escuela, tu trabajo, tus empresas, tus negocios, todo dedicándoselo a Él. O tenemos ejemplo de personas que hicieron caso a Dios y pusieron todos sus talentos, sus dones y lo que sea, lo pusieron en las manos del Señor, y también vemos sus vidas bendecidas por el Señor. Padre, que si alguien aquí está dudando ahorita, si debe de hacerlo o no hacerlo, que no dude, que no se burle, que no lo postergue, sino por el contrario, que crea y que acepte que todo lo que tenemos es por ti, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Padre, ayúdanos a ser valientes, como padres y como hijos valientes, y que declaremos que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias hoy y siempre. Amén. Amén. Y amén, Señor. Amén.